Dicen que hay tres cosas que un hombre no puede ocultar: el dinero que no tiene, el amor que no siente y el cabello que ya perdió. Y en el mundo del espectáculo, perder el cabello no es solo un cambio físico, es, para muchos, el principio del fin. Porque hay artistas que cuando empezaron a quedarse calvos, empezaron también a desaparecer de la televisión. Otros gastaron fortunas, otros volaron a otros países y algunos hicieron hasta lo imposible con tal de no verse viejos frente a las cámaras. Hoy te voy a contar la historia de la calvicie en la farándula mexicana y cómo muchos famosos hicieron hasta lo impensable para no perder algo que, al final, todos vamos a perder: el tiempo. Bienvenidos a tu canal de confianza, Faranduleando TV. Empecemos con uno de los casos más comentados de los últimos años: Carlos Rivera. El cantante que salió de la academia como un joven talentoso, carismático y con una imagen fresca, fue creciendo frente a las cámaras y con los años también fue cambiando su rostro. Si uno revisa fotos de sus primeros años en televisión, es imposible no notar cómo su línea capilar empezó poco a poco a retroceder. Las entradas se marcaban cada vez más, su frente se veía más amplia, y aunque seguía siendo un artista exitoso, ese detalle estaba ahí, avanzando silenciosamente. Durante mucho tiempo lo disimuló con peinados estratégicos, con fleco, con volumen, con cortes que ayudaban a tapar un poco la realidad. Pero llegó un momento en el que eso ya no fue suficiente, y de pronto, casi sin aviso, apareció con una línea frontal completamente distinta, más baja, más pareja, más juvenil. Donde antes había zonas claras, ahora había densidad. Donde antes se veía el cuero cabelludo, ahora había cabello. ¿Milagro? No lo creo. El cambio fue tan evidente que las redes sociales explotaron. Comparaciones, memes, análisis de fotos. Carlos nunca lo confirmó públicamente, pero tampoco lo necesitaba. No fue un cambio de shampoo, no fue un milagro genético tardío. Fue, casi con toda seguridad, un trasplante capilar. Y uno muy bien hecho, hay que decirlo, porque hoy su imagen es otra y su carrera sigue en lo más alto. Fue un gran cambio para el Rey León. Y ahora sí, agárrense, porque aquí entramos en ligas mayores. Vamos a hablar del Sol, del ídolo, del mito, del hombre que para bien o para mal marcó a generaciones completas: Luis Miguel. Hablar de Luis Miguel no es hablar de cualquier artista, es hablar de una máquina de éxitos, de un fenómeno cultural, de alguien que desde niño vivió bajo los reflectores. Desde que era un chamaco ya llenaba escenarios, ya vendía millones, ya era perseguido por fans, cámaras y periodistas. Mientras otros niños iban a la escuela, él ya estaba trabajando como adulto. Y cuando creces así, el tiempo no solo se nota en la cara, se nota en todo. En los años 80 y 90, Luis Miguel tenía una melena envidiable, abundante, gruesa, perfectamente acomodada. Era parte de su imagen. El copete, el volumen, el movimiento del cabello cuando cantaba, eso era casi tan icónico como su voz. ¿Quién no recuerda ese look? Era imposible no reconocerlo. Pero pasan los años, llegan los excesos, llegan las desveladas, llegó el estrés, llegó la vida. Y poco a poco, sin que muchos lo quisieran aceptar, el cabello empezó a irse. Primero fue casi imperceptible. Un poco menos de densidad, un poco más de frente, nada grave, lo normal. Pero luego, ya entrados los 2000, empezaron a circular fotos donde el asunto ya no se podía esconder. Las entradas eran cada vez más evidentes y la coronilla empezaba a aclararse. Y aquí te pregunto algo muy directo. Si tú fueras Luis Miguel, si tu imagen fuera parte de tu leyenda, ¿te quedarías de brazos cruzados viendo cómo se va cayendo? Durante un tiempo, Luis Miguel hizo lo que muchos: gorra, peinados estratégicos, ángulos cuidados, fotos retocadas, luces favorecedoras. Pero aún así el cambio era evidente. En algunos conciertos se le veía con menos cabello, en otros parecía que sí tenía más. Y ahí fue donde empezó el misterio. Porque de repente, ¡zas!, aparece en público con más pelo. No poquito más, no disimuladito, no, bastante más. La línea frontal más cerrada, la densidad más pareja, el copete otra vez con cuerpo. Porque seamos honestos, el cabello no regresa solo, y menos después de cierta edad. Otro caso muy comentado es el de David Cepeda. Durante años fue presentado como el galán fuerte, varonil, de presencia impecable en las telenovelas, pero incluso en él el cabello empezó a adelgazarse.
Hubo una época en la que su frente se veía más amplia y su peinado ya no lograba ocultar ciertas zonas. Y entonces, casi de un proyecto a otro, apareció con un cambio notable. Una línea capilar más cerrada, más cabello, un look visiblemente más joven. Nunca hizo un anuncio, nunca lo confirmó, pero otra vez, el antes y el después hablan por sí solos. Y en un medio tan visual como la televisión, esas cosas no pasan por casualidad. ¿Por qué creen que los artistas nunca hablan abiertamente de estos temas? Y luego está el caso de Jorge, el burro Van Rankin. Sí, el chavo ruco que sale en 40 y 20, el papá del Franz en la serie de Distrito Comedia. Este caso es interesante por una razón muy simple. Él sí lo dijo. Durante años fue objeto de burlas por su calvicie. Él mismo hacía chistes al respecto. Pero llegó un momento en el que decidió que ya estaba cansado de eso. Se hizo el trasplante, habló del proceso, mostró parte del camino y hoy luce un cabello que claramente no tenía hace algunos años. No lo ocultó, no lo negó, y quizá por eso su caso fue uno de los más comentados, pero también uno de los más aceptados. Porque al final del día hay una verdad que pocos dicen en voz alta. En el espectáculo, engordar cuesta. En general cuesta. Pero quedarse calvo cuesta todavía más. Valentía del señor burro, la neta. Esto apenas es el comienzo, porque todavía faltan casos aún más evidentes, transformaciones que parecen casi de otra persona, y algunos artistas que pasaron de estar prácticamente calvos a tener una melena que ni en sus mejores años. Así que quédense hasta el final y suscríbete para apoyarme a mejorar la calidad de los videos. Por ejemplo, el caso de Sebastián Rulín. Durante años fue uno de los galanes más cotizados de Televisa, con una imagen impecable, de cabello largo, abundante, casi de comercial de champú. Pero con el paso del tiempo, especialmente en ciertas etapas de su carrera, empezaron a notarse cambios. La línea frontal ya no era tan cerrada, el volumen ya no era el mismo, y hubo un periodo en el que su frente se veía claramente más amplia. Y entonces, después de un tiempo fuera de reflectores, volvió a aparecer con una línea capilar mucho más definida, más pareja, más juvenil. El cambio fue sutil, bien hecho, pero evidente para quien compara fotos. Nunca lo ha confirmado, pero otra vez, el antes y el después cuentan una historia muy clara. Uno de los casos que más llamó la atención en su momento fue el de Cristian Castro. Sí, el hijo de Verónica Castro y el Loco Valdés. Vaya genética de parte de su padre. Desde muy joven empezó a mostrar una pérdida de cabello bastante agresiva. Las entradas avanzaron rápido, y durante años su imagen fue la de un cantante con frente amplia, cada vez más despejada. Hubo etapas en las que intentó ocultarlo con gorras, con peinados raros, con mucho producto, pero llegó un punto en el que ya era imposible. Y de pronto, en una de sus reapariciones públicas, la gente notó algo raro. La línea frontal ya no era la misma. Había zonas donde antes no crecía nada y ahora sí. El cambio no fue inmediato ni perfecto, porque este tipo de procedimientos toman tiempo, pero con los meses se volvió evidente que Cristian se había sometido a un trasplante capilar. Nunca hizo un gran anuncio, pero en entrevistas habló indirectamente de que se estaba arreglando y cuidando más. Hoy su imagen es muy distinta a la de aquellos años donde la calvicie ya le estaba ganando la batalla. Lo que se ve no se pregunta, diría Juan Gabriel. Otro caso muy comentado es el de Eduardo Yáñez, el eterno galán de telenovelas. El hombre rudo, fuerte, de carácter explosivo. Durante mucho tiempo tuvo un cabello abundante, pero con los años empezó a perder densidad, sobre todo en la parte frontal y superior. Hubo una época en la que claramente se notaba que ya no tenía el mismo volumen, y de pronto, de una temporada a otra, apareció con más pelo, con una línea capilar más definida, con un aspecto más rejuvenecido. El cambio fue lo suficientemente evidente como para que muchos lo comentaran en redes, y aunque él nunca ha sido de hablar mucho de su vida personal ni de sus decisiones estéticas, el resultado está ahí. Otra vez, no es magia, no es genética tardía, es la mano de la medicina estética. También está el caso de Adrián Uribe. Durante años, especialmente en su etapa más fuerte en la comedia, su calvicie era parte de su imagen. El adelgazamiento del cabello era evidente, sobre todo en la parte superior de la cabeza, pero con el tiempo empezó a aparecer con más densidad, con peinados distintos, con una imagen claramente más cuidada. No fue un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí progresivo. Y cuando uno compara fotos de hace 10 o 15 años con las actuales, la diferencia es más que clara. Y luego hay casos que son todavía más extremos. Por ejemplo,
Nombres como Poncho de Nigris, por ejemplo, han sido mencionados muchas veces en este tema. En su caso, él mismo ha hablado abiertamente de que se ha hecho arreglos estéticos, y su cabello es uno de ellos. Si se revisan fotos de su juventud y de algunos años después, el cambio es evidente. Algo muy parecido pasó con Gabriel Soto. Durante años mantuvo una imagen de galán de telenovela, de esos que parecen no envejecer. Pero hubo una etapa en la que el adelgazamiento del cabello empezó a ser notorio, sobre todo en la parte frontal. De pronto, proyecto tras proyecto, su cabello volvió a verse más poblado, más parejo, con una línea frontal que ya no coincidía con la de años anteriores. Un cambio limpio, discreto, pero muy difícil de atribuir solo a un corte de pelo. Y otro nombre que muchos mencionan es Jaime Camil. Jaime es de esos artistas que, desde que apareció en televisión, siempre proyectó una imagen de galán bien arreglado, bien vestido, bien peinado, de los que parecen nunca despeinarse. Telenovelas, teatro, conducción, comedia, series, doblaje, el tipo le entró a todo, y en todos lados siempre con la misma imagen. El galán simpático, carismático, el que cae bien. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿De verdad crees que esa imagen se conserva intacta durante décadas sin que pase nada? Porque si uno se va a ver fotos de Jaime Camil de sus primeros años en televisión, sobre todo de finales de los 90 y principios de los 2000, se nota algo muy curioso. Su línea capilar era diferente. No es que estuviera pelón, ni mucho menos, pero sí se veía un poco más atrás, un poco más abierta, un poco más natural. En el mundo de la música, además de casos muy evidentes como los de Luis Miguel o Cristian Castro, también hay otros artistas que han vivido esta batalla silenciosa contra el tiempo y contra el espejo. Y uno de los nombres que más se mencionan cuando se habla de este tema es el de Alex Sintek. Alex fue durante muchos años uno de los músicos más reconocibles del pop mexicano. Desde muy joven estuvo metido en la música, en los estudios, en la televisión, en los escenarios. No era solo cantante, también era compositor, arreglista, productor. Un tipo inquieto, creativo, chambeador, de esos que siempre estaban metidos en algo. En los 90, cuando su carrera explotó fuerte, su imagen era la de un músico joven, con cabello abundante, peinado muy a su estilo, y con ese aire medio rebelde, medio intelectual, que lo hacía diferente al típico galán de telenovela. Pero como pasa con casi todos, los años no pasan en vano. Poco a poco, casi sin que la gente se diera cuenta al principio, su línea frontal empezó a cambiar. Las entradas comenzaron a marcarse, la frente se fue haciendo más amplia. El cabello ya no caía igual, ya no tenía el mismo volumen. Y aunque Alex nunca fue de los que se peinan para tapar todo, las cámaras de alta definición no perdonan, y con el tiempo el cambio se volvió evidente. En entrevistas, en presentaciones, en apariciones en televisión, ya se notaba que el cabello en la parte de adelante estaba cada vez más delgado. No era que estuviera completamente calvo, pero sí estaba en ese punto incómodo donde ya sabes que la cosa va para abajo y no parece que vaya a detenerse. Y es que hay una etapa muy específica en la vida de muchos hombres donde no estás ni completamente pelón ni todavía con buena mata. Estás en ese limbo feo donde dices, híjole, esto ya va en serio. Durante un buen tiempo, Alex simplemente lo dejó pasar. No parecía obsesionado con ocultarlo. Seguía saliendo, seguía trabajando, seguía haciendo música, pero la realidad estaba ahí. Y la gente, en redes, como siempre, no perdona. Empezaron las comparaciones, los comentarios, los memes, que si ya se estaba quedando pelón, que si ya se le veía mucho la frente, que si ya no era el mismo de antes. Y de pronto, como suele pasar en estos casos, algo cambió. Después de un tiempo, Alex empezó a aparecer con una imagen distinta. No fue de un día para otro, no fue un cambio brusco, fue progresivo. Pero cuando uno compara fotos de hace algunos años con las recientes, la diferencia salta a la vista. Su línea capilar se ve más cerrada, hay más densidad en la parte frontal. El cabello tiene otra forma, otra distribución. Donde antes se veía claro, ahora se ve más lleno. Donde antes la frente se veía más amplia, ahora está más dibujada. Y ahí es donde mucha gente empezó a decir, este ya se hizo algo. Porque seamos honestos, eso no lo logra un champú, ni una vitamina, ni un nuevo gel. Eso es quirófano, técnica y cirugía estética.